Buenas noches, buenos días quizás para algunos. Allí donde está, que el Señor le bendiga y que en este momento la gracia del Señor, la bendición de Dios esté con sus vidas. Quiero pedirles que podamos abrir la palabra del Señor e ir al libro de los Salmos en el capítulo 19. El libro de los Salmos en el capítulo 19, y en este momento vamos a estudiar los primeros 6 versículos, ¿verdad? Este salmo nos habla de el testimonio que Dios ha dado de sí mismo a nuestras vidas. Y la primera parte tiene que ver con ese testimonio general. Salmos capítulo 19, versículos 1 al 6, dice la Escritura: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En este momento vamos a hablar de una cita que no te puedes perder. Una cita que no te puedes perder. Muchas veces quizás cuando vamos transcurriendo nuestro vivir, en algún momento quedamos con el pesar que no tuvimos la oportunidad de conocer a alguien. Quizás en su vida, yo quisiera preguntarle si ha habido alguien que usted tuvo muchas ganas de conocer, pero no pudo tener la oportunidad. Algunos han querido estar en algún concierto porque han querido ver a un músico famoso o un evento. Me contaban que un día Messi llegó a Costa Rica, pero no lo pudieron ver. Hay quizás muchas oportunidades en las cuales quisimos conocer a alguien que consideramos especial y no le conocimos. Si nos ponemos a examinar la vida, ¿cuál sería la persona más interesante que nosotros hemos conocido? Quizás fue alguien que cuando le vimos no consideramos que su vida fuera tan interesante. ¿Nos hemos llevado quizás alguna sorpresa al conocer a alguien que creíamos que le conocíamos bien, pero resultó que en verdad no le conocíamos como nosotros creíamos que era? Bueno, la verdad es que sí hay alguien muy interesado en que nosotros le conozcamos. Y en verdad esa persona tan especial se ha tomado mucho trabajo para que tengamos la oportunidad de conocerle. Y estamos hablando de la persona de Dios, de nuestro Dios, del Dios verdadero. Él en verdad se ha tomado muchísimo trabajo para que nosotros le conozcamos. Dios quiere que nosotros le conozcamos y nos ha dado la oportunidad de hacerlo a través de la creación. Dios quiere que nosotros le conozcamos a través de su creación. ¿Por qué? Porque la creación nos trae un mensaje que se grita por todas partes. Por favor, mire lo que dice la Escritura, del versículo 1 al versículo 4. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Interesante. Mire, dice que no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero luego en el versículo 4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Este mensaje, este testimonio que Dios ha dado es bien interesante porque nos dice que el día y la noche
Dice que el firmamento anuncia, dice que los cielos cuentan, dice que el día emite palabra a otro y la noche declara sabiduría a otra noche. Allí habla de un mensaje completo. Dice que no hay palabras, no hay una voz, no hay un lenguaje humano, un idioma, pero que no obstante, por toda la tierra sale esta voz y llena de un extremo al otro extremo de un mensaje claro, en palabras que no son de un lenguaje vocal, sino en lo que existe. Dios rompe las barreras de idiomas, cultura, educación y todas las demás, porque el mensaje que Dios nos da viene a través de todo con lo que vivimos. Tenemos allí algunas ayudas donde podemos nosotros ver de manera gráfica precisamente esto. El mensaje que Dios nos da está en todas aquellas cosas que nosotros conocemos, en todo lo que Él ha creado, en el medio ambiente, en el hábitat. Entonces, esos cielos preciosos que nosotros vemos nos cuentan. Ese firmamento con la multitud de estrellas, astros, anuncian que Dios les hizo, que ese ser tan maravilloso, grande e inmenso les creó. Y seguimos allí en las ilustraciones y notamos que precisamente es allí donde nosotros vivimos. Y usted puede ver ese precioso paisaje. Quizás usted ha estado en un lugar así, parecido. Hay personas que viven en un lugar así. Y todo eso que usted ve, esos árboles, esa montaña, esos animales, están dándonos testimonio. Nos están diciendo, Dios hizo todos y cada uno de ellos y nos hizo a nosotros mismos. Por favor, escuche el testimonio de la palabra del Señor en el libro de Job. En el capítulo 12, en el versículo 7, dice la Escritura, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Y en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Interesante, dice, pregunta a las bestias, ellas te van a enseñar. ¿Sabía usted que a un hombre por una vez en la historia real se quedó registrado que una mula habló a un hombre porque Dios le dio la oportunidad de darle el mensaje que iba a salvar su vida? Las bestias, las aves. ¿Sabía usted que Dios juntó muchas aves, millones de aves, para que el pueblo de Israel comiera en el desierto por un mes? Quizás alrededor de 2 millones de personas comieron por un mes carne de codornices. Dice, habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán. Un día el Señor mandó a Pedro a pescar y en el pez, ese pez que llegó allí y cogió aquel anzuelo para morir, iba la cantidad de dinero que el Señor necesitaba para pagar el impuesto del templo. ¿Cree que estos animales no reconocieron a su Señor cuando Él estuvo aquí? Toda la creación reconoce quién es el Señor y quién es el Creador. Los únicos que nos resistimos a entenderlo somos nosotros los seres humanos. Todo lo que ha sido creado, con toda esa complejidad tan maravillosa. Sabe que cuando la gente dice el ecosistema generalmente es para referirse cómo nosotros hemos dañado las diferentes especies de animales y de plantas para romper un equilibrio, para romper un balance que Dios ha dejado entre cada especie animal y vegetal.
Porque todo esto no es obra de la casualidad. Es un ser maravilloso que creó todo y que Él sostiene todo para que pueda existir. Estamos preocupados porque hemos llevado a la tierra, y la Biblia nos enseña que la tierra gime, porque por el pecado nuestro hemos destruido lo que el Señor hizo y está sosteniendo. Y las personas están preocupadas porque de repente ya estamos llegando a un punto donde todo puede cambiar y hasta podríamos dejar de tener las condiciones para vivir sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿sabe por qué yo no me preocupo por eso? Porque no es una casualidad, porque no es algo que depende en realidad de nosotros, aunque nosotros afectamos, pero quien da la vida y el hálito de vida a todo lo que existe es el Señor Dios, Creador. Ahora, note lo que sigue diciendo la Escritura, el testimonio de Dios. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Estamos hablando de que Dios quiere que le conozcamos a través de la creación. Que hay un mensaje que se grita por todas partes en todo lo que Dios ha creado, todo lo que nos rodea, todo lo que nos sirve para vivir. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia dice que lo invisible de Dios, lo que no podemos ver, ¿de qué está hablando? En este caso de dos cosas específicas. Su eterno poder, su infinito poder y su deidad, el hecho de que Él es el Dios creador. Lo podemos ver si abrimos la mente y el corazón a través de todo lo que Él ha hecho, a través de cada cosa que existe, porque Él le creó con un propósito y dejando una enseñanza para nosotros, para que sepamos que Él es el Dios, el creador, el sustentador, el que necesitamos buscar. Entonces, por eso es que vamos a ver que cuando vamos a la Biblia, después que dejamos la Biblia y vamos a ver toda la creación, vamos a ver el sello de Dios estampado en todo el universo. Vamos a ver que el poder y la sabiduría de Dios se reflejan, su naturaleza se refleja en todo lo que Él ha hecho. Yo quisiera que pudiéramos ver esto, que podamos ver cómo Él nos muestra que es el único Dios todopoderoso y esto nos lo refleja en la creación. Observémoslo. Por ejemplo, la Biblia nos habla que hay un testimonio en el cielo del Padre, del Hijo y del Espíritu, y que ellos son uno. El Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, esta tripartición nosotros la vemos en el universo, en toda la creación. Interesante. Allí entre las ayudas visuales, nosotros vemos cómo hay ciertos elementos de la creación que nos hablan de esto. Por ejemplo, cuando hablamos del átomo, el átomo es la base de toda la materia. Todo lo que existe de manera física está constituido por átomos. Pero las partes del átomo son el protón, en sus pantallas pueden ver el electrón, el protón y el neutrón. 3 partes. Ahora, los neutrones que están en el núcleo del átomo poseen la misma carga, pero interesante, rompiendo las leyes de la energía, no se permanecen unidos. Ahora, ¿sabe qué dice la Biblia en cuanto a lo que existe? En el libro de Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo Jesús. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es el Señor quien le da la unidad desde los átomos a todo lo que existe. Pero no solo lo vemos en el átomo, aún lo vemos en todo lo físico que existe. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de longitud, altura y profundidad o anchura,
estamos hablando de lo que son las características de todo lo que existe de manera física. Si existe en este universo físico, tiene que tener longitud, anchura y altura. 3. Interesante. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Si existe, tiene longitud, anchura, altura. Pero no solamente eso. Vemos una siguiente ayuda visual para esto. Lo que estamos viendo es que todo la creación nos habla de la deidad de nuestro Dios, de cómo Él es Padre, Hijo y Espíritu. Por ejemplo, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nuestros ojos perciben, ¿sabía usted que surge de los 3 colores primarios? Probablemente nosotros pensemos que hay una gran gama de colores que nosotros distinguimos y gustamos, pero todo color que existe, hasta el blanco, surge de la mezcla de estos 3 colores básicos, de estos 3 colores primarios. Un amigo me decía que en un seminario de pinturas les decían que cuando mezclan todos los colores, el resultado es blanco. Interesante. Ahora, todo lo que vemos surge de estos 3 colores básicos: el azul, el rojo y el amarillo. Pero no solamente esto. Cuando pensamos en el tiempo también tiene 3 partes: el pasado, el presente y el futuro. Esto no es una casualidad. Esto es porque Dios está dejando su sello personal en todo lo que existe. Estamos hablando de lo que es lo básico en lo que se mueve todo este universo. La música. ¿Sabía usted que también la música tiene 3 componentes básicos? La armonía, el ritmo y la melodía. Estas 3 cosas, si tiene ritmo, armonía y melodía, es música. Si no, es ruido. La música, que también fue creada por Dios, tiene 3 componentes básicos. El ser humano. Los seres humanos tenemos 3 componentes básicos. La Escritura en 1 de Tesalonicenses 5:23 nos lo enseña. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Escuche: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, cuando Dios pensó en la corona de su creación, el hombre lo hizo como un reflejo de quién es Él, poniendo 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Dios, a través de todo lo que existe, mire, de una manera tan sencilla nos está hablando que Él está allí. Padre, Hijo y Espíritu, que crearon todo. Padre, Hijo y Espíritu, que participan en la redención del hombre. Padre, Hijo y Espíritu, un solo Dios, en perfecta unidad y armonía. Luego lo vemos reflejado en lo que existe, en todo lo creado. Hablábamos del ser humano, pero luego pensando en la parte material nuestra, el cuerpo. El cuerpo también desde pequeños nos enseñaron estas 3 partes básicas: la cabeza, el tronco y las extremidades. La parte material del hombre, el cuerpo, tiene 3 partes. El alma, la parte inmaterial del hombre, la parte central del hombre, también tiene 3 partes: la mente o los pensamientos, las emociones, como podemos ver en la siguiente presentación, la mente, las emociones y la voluntad. Estas 3 componen nuestra alma. Ahí está el sello de Dios. Lo podemos ver cuando vemos lo que existe, cuando se nos enseña de los 3 reinos en los que se agrupa. Lo que existe sobre la tierra es el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral.
Y podemos verlo de una vez tras otra vez. Lo vemos también en los tres estados del agua: sólido, líquido y gaseoso, etc. Entonces Dios nos está gritando a través de todo lo que existe: yo soy el autor de todo esto. Yo soy el creador de todo lo que existe y de tu vida. Nos dice a cada ser humano. Miren, no importa si hablamos italiano, alemán, chino, lo que sea. Todos podemos entender este mensaje porque tiene que ver con todo lo que nos forma, todo lo que existe, todo lo que nos sirve para vivir. Dios nos está diciendo que Él está allí y que Él es el Dios creador y sustentador. Ahora, lastimosamente, muchas veces cuando nosotros hablamos de la creación, que las personas que no quieren reconocer a su autor le llaman la naturaleza. La naturaleza es la expresión para querer hablar de lo que existe, de la creación, de todo lo creado, sin reconocer a su autor. Pero la naturaleza, como dicen algunos, o la creación, son el testimonio de ese Dios grande, perfecto, todopoderoso que existe. ¿Sabe cuál es lo más irónico? Que nosotros fuimos embaucados. Nosotros fuimos embaucados pensando que si nosotros estudiamos de una manera científica y analítica lo que existe, entonces lo que vamos a encontrar es que Dios no existe. Y esto tiene que ver con el fraude o con el error de don Carlos Darwin. Quizás usted no ha oído mencionar a don Carlos Darwin, muy raro quizás, pero sí ha oído hablar de la evolución o el origen de las especies, como se llamó su teoría y su libro, donde él precisamente nos quería llevar a la idea de que lo que existe dice que Dios no existe. Y esto es un error. Don Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés que cuando él tuvo la oportunidad a mediados de los 1800, no había mucha oportunidad de viajar, los viajes eran muy lentos en barco, pero él tuvo la oportunidad y anduvo por diferentes lugares en el mundo. Pero él, cuando estuvo en diferentes lugares en el mundo, cuando vio la diversidad de los seres vivos, de las criaturas en la creación, concluyó, porque él comenzó a ver que en algunos lugares había una especie de animal, por ejemplo el oso, pero el oso cuando iba a otro lugar era más grande. El oso cuando iba en otro lugar, pues su pelaje era diferente. Y cuando él comenzó a ver la gran diversidad de las criaturas, él llegó a una conclusión, que las modificaciones que habían, y usted puede ver qué precioso eso, ver tantos animales allí preciosos, como en algún momento Darwin lo vio, pero a lo que él concluyó en su pensamiento es que la gran cantidad de diversidad se debía a que habían habido modificaciones a través de un proceso de evolución a lo largo de la sucesión de generaciones. Es decir, que cuando pasaba el tiempo iban naciendo otros animales, estos animales iban cambiando. Estos animales, sin qué ni para qué, tenían cambios, porque de esa manera ellos iban a poder adaptarse mejor a el lugar donde vivían. Entonces, él consideró que aquellos animales que se parecían, pero que tenían ciertas diferencias, al pasar muchas generaciones, ellos entonces cambiaban. Es decir, que ahora los animales que hay ahora, las especies de seres vivos que hay hoy, en su pasado, en sus generaciones pasadas, tuvieron ancestros en común. Entonces, al ver la similitud del hombre con el mono, en el primer momento se pensó que el hombre venía del mono. Ahora se dice que en realidad ha habido un ancestro en común. Y esa gráfica que ustedes ven es una gráfica que durante mucho tiempo se creyó que en algún momento un mono, a través de muchas generaciones, muchos
a nuevos nacimientos de nuevas generaciones, se convirtió en un hombre. Pero en verdad ahora se dice que no es así. Piensan que hubo un ancestro que en algún momento fue común para el hombre como para el chimpancé, el mono. Lo que Darwin en verdad no quiso ver es que la gran diversidad que encontramos en los seres vivos, lo que muestra es el gran poder de Dios y su infinita creatividad. Disculpen. Esto que los animales sean tan diversos, lo que nos está reflejando es que hay un Dios tan grande, con tanto poder y tanta creatividad, que Él ha creado en diferentes lugares animales que de un lugar a otro quizás tienen algunas diferencias, pero también poseen características comunes. Interesante. ¿Sabe? Nosotros podemos ver, por ejemplo, una rosa. Usted ve una rosa. Es la parte de una planta tan sencilla, pero refleja tanta belleza. No sé si usted ha tenido la oportunidad de tocar el pétalo de una rosa. ¿Sabe que los seres humanos no hemos podido imitar la suavidad, la delicadeza de la textura de una rosa, la fragancia de una rosa? Es algo tan sencillo, pero tan bello. ¿Y sabe usted cuántas variedades de rosas hay? ¿Cuántos colores? ¿Cuántas formas? ¿Cuántas texturas? ¿Sabe de qué nos habla esto? Que hay un Dios que es tan grande, tan maravilloso, tan perfecto, tan creativo, y que nos ha regalado con su gran poder y creatividad muchas formas para que nos deleitemos en lo que Él ha hecho. Darwin no tuvo el alcance de ver esto, pero sabe, hay cosas que nosotros podemos ver, que tienen una marca, un sello de Dios. Sabe, aunque hay una gran diversidad, Dios muestra también su poder y su control a través de las leyes que Él ha impuesto dentro de la creación, que no se pueden quebrar. Por ejemplo, las leyes genéticas. Hay leyes genéticas. Interesante, porque cada criatura tiene su propia particularidad. Usted puede ver gemelos, pero aunque tengan similitudes, muchas similitudes, también hay diferencias. ¿Sabía usted que todos los seres humanos coincidimos en un código genético? Y esto es maravilloso, y gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué es que no sucede lo que narraba la mitología griega? Que no hay hombres mitad caballo, no hay centauros, ni tampoco hay criaturas que son mitad hombre, mitad toro, como los minotauros que los griegos tenían en sus tradiciones. ¿Sabe por qué no se puede dar eso? ¿Por qué no puede nacer una criatura mitad perro, mitad ser humano? Porque Dios ha establecido leyes, y en el código genético, en las leyes de la genética de los seres vivos, se respeta esto. Oigan, muchas personas piensan que nosotros no podemos, aquellos que creemos en Dios, no podemos tener acceso o acercarnos a lo que tiene que ver con el conocimiento, con la ciencia. Si nosotros podemos ir a todo lo creado y estudiar todo lo que existe, nos damos cuenta que todo apunta no a que estamos aquí por casualidad o porque a través de los miles de años sucedió algo que era necesario que pasara. No, estamos aquí porque hay un Dios grande, creador y perfecto, que sustenta, que creó este universo y que lo sustenta con el poder de su gracia. Y por favor, muchas veces hay personas que son muy intelectuales, pero que quieren negar o negarse a sí mismos el testimonio de la existencia y del poder de Dios.
Y muchas personas, quizás, si usted piensa que usted no tiene mucha educación formal, usted no tiene que acercarse a nada que tenga que ver con ciencia, porque eso habla de que Dios no existe. No es cierto. Yo le animo en estos días en que hemos tenido que estar en casa. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros vemos al cielo en la noche? ¿Sabe qué? Que viene a nuestro corazón cuando vemos las estrellas. Ese gran universo, ese gran espacio, ese gran cosmos. ¿Sabe que nos sentimos pequeños? ¿Recuerda esa sensación? ¿Cuán pequeños somos ante la vastedad de la creación de Dios con todos esos astros celestes allí? Nosotros tan pequeños. Pero imagínense si nosotros somos pequeños delante de esos astros. Si esos astros son solo el reflejo del poder maravilloso de Dios, son criaturas de Dios. Están en la palma de nuestro Dios. Cuán grande y magnífico es ese Dios que nosotros adoramos. Y cuando nosotros contemplamos y vemos todo lo creado, todas estas criaturas y todo lo inanimado que existe en este universo, todo eso nos está dando testimonio del Señor. Y usted no necesita ser una persona con muchos títulos. Si usted es una persona con un corazón sencillo y con una mente abierta para poder razonar, usted se da cuenta que Dios le está hablando a través de todo lo que existe, como a todos los que estamos sobre la faz de la tierra. Dios se ha dado un testimonio. ¿Sabe qué triste es? Que el diablo ha engañado al ser humano para que vea de una manera equivocada la creación. Para que vea que la más grande prueba de la existencia de Dios la vea como una excusa para negarle y desecharle. Todavía hay una imagen que me gustaría que pudiesen ver. Qué triste que a través de los siglos el hombre ha sido engañado. Los hombres han adorado al sol, las estrellas, la luna, los animales. Y ese es un cuadro que tipificaba cómo los ancestros de estas tierras mesoamericanas adoraron al sol. Adoraron al sol porque fueron engañados, no entendiendo que el sol solo daba dando testimonio de aquel que le había creado. Y esto es interesante porque en todas las culturas del mundo siempre se encuentran grupos que tienen culto al sol. Ahora, cuando Dios nos habla de que Él nos quiere hablar de Él en la creación, el ejemplo que Él nos da es el sol. Por favor, mire el versículo 4 de este pasaje. Capítulo 19, versículo 4. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahora viene el ejemplo de Dios. En ellos, hablando de los cielos, puso tabernáculo para el sol. Es una tienda de vivir. Y dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Sabe? Cuando Dios quiere que nosotros sepamos que toda la creación nos da testimonio de que Él es el creador y que Él quiere comunicarse con nosotros, Él toma el ejemplo del sol. El ejemplo del sol es bien interesante porque el sol está y lo encontramos en todo el lugar del planeta Tierra. Ahora, ¿de qué nos habla el sol? El sol nos habla y es un cuadro, es un ejemplo, es una figura del Señor Jesucristo. El sol es un cuadro, es una figura del Señor Jesucristo. Por eso en las Escrituras muchas veces Él hace referencia a esto. En el libro de Malaquías dice, y a vosotros que esperáis, dice el libro de Malaquías, vendrá el sol de justicia. El sol de justicia es una manera en que la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire el ejemplo así como lo cita la Escritura. Dice que Él es un esposo que sale de su tálamo para recorrer. Ahora, interesante porque la Biblia nos dice que Cristo Jesús es el esposo de la iglesia. En el Antiguo Testamento se dice que Jehová es el esposo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesucristo es el esposo de la iglesia. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 31 y 32.
aunque viene hablando de los consejos para el esposo y la esposa, pero en el versículo 31 y 32 dice esto: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí está hablando del primer matrimonio de Adán y Eva, la primer pareja, el primer matrimonio. Pero ahora note lo que dice. Viene hablando del matrimonio entre un esposo y una esposa. Y aquí está citando el primer matrimonio. Versículo 32. Grande es este misterio, que sean una sola carne, que se unan y sean una sola carne. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué? Fíjese, si usted va a ver en todas las culturas, en todo lugar, los niños identifican al sol como el esposo y a la luna como la esposa. Interesante. Hay en todo lugar donde usted vaya, en todas las culturas, a través del tiempo, se identifica al sol y a la luna como un esposo y como una esposa. Pero sabe que Dios los creó así para que ellos pudieran reflejar cómo es que Dios quiere que sea la relación con Él, que sea como la relación de un cónyuge, que sea la persona más cercana a nosotros, que sea la persona que más nos ama. Dios creó el matrimonio y Dios dejó el sol y la luna para que podamos entender. Cristo es el esposo espiritual que todos los seres humanos necesitamos. Esa persona que nos ame al punto que hasta dio su vida. Esa persona que esté la más cercana a nuestro corazón. Entonces dice que el sol, que es un cuadro de Cristo, es un esposo. Así como Cristo quiere ser el esposo espiritual de aquel que se une a Él para ser su hijo, su adorador, su siervo. Pero no solamente esto. Dice la Escritura en el versículo 5, dice que en el 4 dice que Él es como esposo que sale de su tálamo. Dice, se alegra cual gigante para correr el camino. Se alegra cual gigante para correr el camino. Tremendo. Dice que Él es ese gigante que está alrededor nuestro. El sol arriba, inmenso, está sobre nosotros y está adelante, está atrás, iluminando nuestra vida. Hablando del sol físico, sabe que Cristo Jesús es ese gigante que con su luz también nos rodea. Cuando leíamos el Salmo 139, en el versículo 5 y en el versículo 6, David decía estas palabras: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Escuche esto, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David llegó a entender que el Señor era ese poderoso gigante que estaba sobre él como el sol. Y una tercera cosa, como dice el versículo 6, note lo que dice: de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Sabe qué es interesante también? Cuando hablamos del sol, el sol llega a todo lugar. El sol llega a todo lugar y lo llena todo. Interesante, porque esto nos habla, el sol refleja la omnipresencia de Cristo Jesús, la omnipresencia de nuestro Dios. David, hablando en el Salmo 139, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En el Nuevo Testamento, hablando del Señor Jesucristo, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 9 y 10, cuando viene hablando de que el Señor, cuando murió, descendió a las partes más bajas de la tierra y luego resucitó y 40 días después ascendió. Lo explica así el apóstol Pablo. Y eso que subió no es
Efesios 4, 9 y 10. Y eso que subió no es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, hablando de Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 2, 22 y 23, hablando de Dios Padre que resucitó a Cristo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escuche esto. La cual es su cuerpo, habla de la iglesia, la plenitud de aquel es Cristo, que todo lo llena en todo. Es decir, Dios, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, está en todo lugar a la vez. No es que Dios llega a todos los lugares, no, es que Dios está en todo lugar a la vez. Él lo llena todo. Este universo tan infinito como nosotros lo vemos, no puede contener la grandeza de ese Dios tan maravilloso que nos creó y que sostiene nuestra vida y que nos busca. Esta noche yo quisiera animarle para que usted pueda abrir su corazón. Si usted no tiene a Cristo, usted necesita dar el primer paso. No el primer paso, el siguiente paso, disculpe. Porque el primer paso lo dio Él. Creó todo este universo. Luego lo creó a usted y a mí. Pero después, Él vino a este mundo porque vio que usted y yo nos habíamos extraviado, nos habíamos perdido. Y entonces vino a este mundo a morir por nosotros para poder tener una relación personal e íntima por el sacrificio de Cristo Jesús. Si usted es un hijo de Dios, yo le animo que pueda detenerse en medio de toda esta carrera, en medio de todas las preocupaciones, que se detenga para meditar en ese Dios maravilloso que ha creado todo esto que existe, siendo un mensaje todo para hablar a nuestro corazón, para llamar nuestra atención, para que nos acerquemos, le busquemos, nos deleitemos en Él, en todo lo que Él es y en todo lo que Él ha hecho. Yo quisiera animarles para que pudiéramos orar. Padre, gracias. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por permitirnos ser parte de todo lo que tú has hecho. Y gracias especialmente por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para salvarnos. Señor, yo te ruego que si hay alguien que no te conoce, que esta noche, al ver todo tu poder, todo tu amor, pueda arrepentirse, confiar en ti y creer en ti. Esta noche, si usted nunca ha recibido a Cristo, yo no le pregunto si cree en Dios porque eso es irrelevante. Si usted cree en Él, Él siempre existe. Si usted quiere negarse esa verdad gritada por todo este universo, usted tendrá que enfrentar las consecuencias. Pero si usted ha sido lo suficientemente sensible para poder escuchar cómo Él está hablando, no solo en la creación, a través de la Biblia, a través de la historia misma, que nos habla cómo Él vino a este mundo y murió por nosotros. Y Dios está tocando su corazón. Venga a Él, no se resista. No siga resistiendo el mensaje de Dios, el llamado de Dios. Ríndale su corazón a Cristo. Allí donde está, dígale: Señor Jesucristo, tú eres el Dios, tú eres el Creador, tú eres el Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Creo que eres el único que puede salvar mi alma. Y yo me rindo a ti y te entrego mi vida. Gracias, Señor Jesús, por buscarme y por recibirme. Si usted tomó esta decisión, es la más importante. Y le animo a que usted pueda ir a la Biblia junto a otros que conocen a Dios, al Señor, para seguirle conociendo más. Oramos. Gracias por lo que nos has permitido, Señor, conocer. Bendice, Padre, te rogamos
lo que tú has podido traer a nuestro corazón, la verdad de tu palabra, y permítenos meditar en ella para, Señor, hacer lo que es tu voluntad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios le bendiga a nuestro hermano Roberto. Nos sigue dirigiendo en nuestro tiempo de adoración al Señor.